Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar particularmente en el IMSS, que es estos números sobre el aumento del empleo, de las cantidades, incluso de los ingresos. Antes se daba el outsourcing, bueno, existía el outsourcing. Todavía algunos se resisten y bueno, pues hay denuncias al respecto, pero precisamente cuando ya venía hacia fines de año había una variante en la cantidad de empleos, porque muchas empresas mañosamente les quitaban el contrato o finalizaban y luego lo volvían a abrir quizá el próximo año. ¿Cómo se comportan las estadísticas al respecto? Quisiera saber si tienen algún registro en este momento, por favor. Sí, gracias, presidenta. Sí, generalmente hay una parte de estacionalidad, como se le llama, es decir, algunas actividades que en el mes de diciembre disminuyen su actividad. Pero lo más importante sobre lo que se acaba de mencionar son aquellas empresas o aquellos empleadores que justamente en diciembre dan de baja a sus trabajadores y luego los dan de alta nuevamente en enero. Ese comportamiento que se ha estado combatiendo es muy perjudicial para las trabajadoras y los trabajadores, porque no solamente corren riesgo de quedarse sin vigencia en sus derechos y en ese sentido pues todo lo que significa, sino que también interrumpe la cotización, por ejemplo, del Infonavit. Entonces, una persona que va cotizando y va generando su historial para su crédito, pues esas bajadas tienen esa afectación. Una cosa muy importante, uno de los sectores que más contribuye a esa disminución de diciembre son las universidades privadas, que muchas veces identifican a algunos de sus profesores y profesoras como si fueran trabajadores eventuales cuando no lo son, que tienen un horario, cumplen las horas, son trabajadores que deben de ser considerados así, y entonces en estos periodos que son de vacaciones se les da de baja, cuando se ha hablado mucho con ellos en el entendido que son vacaciones, no son periodos en donde se pueda interrumpir la relación laboral. Entonces, siempre cuando empieza el mes tenemos que hacer un esfuerzo enorme para hablar, identificar quienes empiezan a dar de baja, para identificar dónde hay comportamientos inadecuados que puedan afectar a los trabajadores. Y particularmente, insisto, mucho de esto pasa en universidades privadas que tienen varios registros patronales y un número importante de trabajadores asociados. La gráfica del salario. O sea, hay una caída del salario. A ver si tienes la que presentó Marat, pero no la de que empieza con Calderón, sino la otra, la que es más larga, en la presentación que hizo el jueves o el miércoles, ¿no? ¿Qué día presentaba? El miércoles, ¿no? El miércoles, a ver si la tienes por ahí. Más los programas de bienestar. ¿Cómo se podría tener 850,000 millones de pesos en programas de bienestar directos a la gente a través del Banco de Bienestar, sin intermediarios, si no hubiera habido una política de austeridad republicana y combate a la corrupción? Nunca se hubiera logrado eso, porque hay más recaudación para el erario público. Yo decía, son este año 500,000 millones de pesos adicionales a los del año pasado. ¿Cómo se logra eso? Pues solo combatiendo la corrupción y disminuyendo los privilegios. No hay otra explicación. Miren, el nivel más alto del salario mínimo, se logra en el 77. Si ponemos los pesos, como se llama, pesos constantes, al momento actual, pues entonces equivaldría a 410 pesos el día, las 8 horas. El nivel más alto
de salario mínimo de toda la historia de México, 76, 77. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? El periodo neoliberal inicia a finales de 1982 con Miguel de la Madrid. En diciembre de 82 él entra al gobierno. Entonces, en el periodo neoliberal, digo, aquí viene del 76 al 82, este es el periodo de López Portillo. Aquí hay una primera caída. Esa caída se da porque se caen los precios del petróleo. México aquí descubre Cantarell y otros yacimientos petroleros. Decía López Portillo que el problema para México iba a ser cómo administrar la abundancia. Nada más que hubo muchos recursos y no hubo ni ahorro, la economía dependía totalmente del petróleo en aquella época. Se cae el precio del petróleo y viene una primera caída del salario mínimo. Pero en 83, cuando entra el neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, hasta el 88 sigue cayendo el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir que caiga el salario mínimo? Que alcanza para comprar menos. Había inflación muy alta, aquí la inflación llegaba hasta más de 100%, y entonces el salario cada vez alcanzaba para menos. Aquí viene el fraude electoral de 1988 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y entra Salinas de Gortari, y con Salinas de Gortari hasta el 94 sigue cayendo el poder de compra del salario mínimo, es decir, disminuye el salario mínimo. Fíjense ustedes, estamos hablando de equivalente a los pesos de ahora, 120 pesos menos, casi 100 pesos, comparado con los 410. Quiere decir que el salario mínimo cae 4 veces. Y a partir de la entrada o sale Salinas, viene la famosa crisis del 94, y este es Zedillo hasta el 2000, Fox, el fraude electoral del 2006, Calderón y Peña hasta el 2018, que sube un poquitito. Y luego llega el presidente López Obrador y se empieza a recuperar el salario mínimo, hasta llegar aquí, con nosotros ya en los últimos 2 años, 25 y 26. Y el objetivo es llegar a 440. Entonces, esta gráfica le podemos llamar la gráfica del bienestar. ¿Qué ocurre en nuestro país en el último periodo de López Portillo y luego todo el periodo neoliberal? La caída del poder adquisitivo del pueblo de México. Cada vez alcanzaba para menos. Cada vez alcanzaba el salario mínimo para menos. ¿Qué implica esto? Mayor pobreza. Pero al mismo tiempo que esto, como se vendieron las empresas del Estado, pues hubo unos cuantos que se cuentan con los dedos de las manos, que aumentaron su riqueza de manera impresionante. Entonces, digo que es la gráfica del bienestar porque a partir del 2018 comienza a haber bienestar, o más bienestar para el pueblo de México.
Ese es el modelo económico que nosotros defendemos. Si a esto le agregamos aumento al salario, aumento en el número de empleos, porque no es nada más que aumente el salario, tiene que haber más empleos, porque cada vez los jóvenes se incorporan al mercado laboral. Entonces tiene que haber aumento en el empleo, eso representa inversión pública, inversión privada, en todos los sectores, mejores salarios, y agréguenle los programas de bienestar, y agréguenle los derechos del pueblo de México, es decir, más y mejor educación, más y mejores servicios de salud, acceso a la vivienda, y entonces estamos hablando de menor pobreza, menor desigualdad, porque el aumento al salario distribuye la riqueza, además de los programas de bienestar. Por eso luchamos. Eso es lo que quiere decir ser humanistas, que la gente viva mejor. Y con el neoliberalismo, pues la gente vivía cada vez más, con más dificultades. Eso es lo que explicamos el sábado y por eso hablamos de continuidad de un modelo de desarrollo con bienestar, con justicia. Además de todo esto que tiene que ver con el modelo económico, que no se podría dar si no fuera por un gobierno honesto, donde los recursos públicos se le regresan a la gente. Además de eso, nosotros luchamos por la democracia como la representación del pueblo, por las libertades, es decir, un ambiente de paz y seguridad en el país. Y además trabajamos por la seguridad en todos los rincones de México. A eso le llamamos la cuarta transformación. Y es un modelo completamente distinto al que vivió México durante 36 años. Eso es lo que dijimos en la plaza, en el Zócalo. Y la gente está contenta por esto. Porque 32 millones de familias reciben de manera directa, sin intermediarios, sin pedirles que voten por nadie, sino sencillamente porque es un derecho, un apoyo social. 13 millones de adultos mayores, una pensión universal. Decía yo que les platiqué una vez que en campaña un señor en Coahuila se acercó y me dijo, un campesino, mándele saludos al viejito, ya ven que así le decían al presidente López Obrador. Mando disculpas, mándele saludos a nuestro viejito porque dígale que nos dio de comer. Esa es la pensión para adulto mayor para muchas familias. Entonces, sí estamos orgullosos de la cuarta transformación. Y el pueblo de México, en su gran mayoría, está orgulloso y orgullosas del momento histórico que estamos viviendo. Esa es la transformación, el cambio profundo que está viviendo orgullosamente nuestro país. En las entrevistas hubo gente que decía, dígale a la presidenta que nunca se dividan. ¿Que nunca? Ah, sí, ¿no? Pues eso querían, que había algunos del viejo régimen o comentócratas que recibían apapachos del viejo régimen, que tenían la ilusión de que llegara a la presidencia y dijera, tiempo nuevo, ya no queremos saber nada de el pasado de López Obrador. Porque así eran los gobiernos priistas. Cada sexenio que llegaba, estaba prohibido hablar del expresidente, porque imagínense, no, el objetivo era diferenciarse del anterior. A nosotros al revés, nos da orgullo ser parte del mismo movimiento. Si gritamos en las plazas, es un honor estar con Obrador, ¿cómo no vamos a seguir defendiendo lo que fue el periodo de lucha y de la presidencia? Somos parte del mismo movimiento y por supuesto
con cambios, con nuevos programas, nuevos proyectos, pero en esencia los principios por los que luchamos, esos no cambian. Entonces, claro, ahora que dijimos no nos vamos a diferenciar y que hemos mantenido que hubo elección al Poder Judicial, entonces sí, ¿cómo? ¿Pero qué dice la gente? No se dividan, no se dividan. Les digo que hay encuestas, una encuesta que vi hace poco, que la gente le preguntan, oye, ¿qué opina del periodo del presidente López Obrador? 80% está a favor. Y miren que sigue habiendo campaña contra él y contra nosotros.